Buenas noches, una semana más. Estamos aquí desde la Asociación Hispánica de Estudios de China, entrevistando a grandes figuras de la sinología hispánica. Hemos tenido un pequeño descanso ahora por motivo en febrero del Año Nuevo Chino, pero retomamos estas entrevistas con el conocido sinólogo Julio Ríos. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Julio Ríos es uno de los sinólogos y analistas de la política china más reconocidos del ámbito hispanohablante. Su trayectoria se ha centrado en el estudio de la política contemporánea de China, las relaciones internacionales, en concreto de Asia-Pacífico, y las relaciones entre China y en general con el mundo hispánico. Ríos se formó en el ámbito de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, especializándose desde etapas tempranas en el análisis de la República Popular China y del sistema político chino contemporáneo. A lo largo de su carrera ha desarrollado una intensa actividad investigadora y divulgativa sobre China, participando en seminarios, congresos y proyectos académicos a lo largo de todo el mundo, en Europa, en Hispanoamérica y también aquí en Asia. Ha sido profesor invitado y conferenciante en diversas universidades y centros de investigación, y su trabajo es una referencia habitual en estudios sobre política china, geopolítica asiática y relaciones China-Occidente. Uno de sus mayores logros ha sido la fundación y dirección durante muchos años, de lo que después hablaremos, del Observatorio de Política China, un centro de análisis dedicado al seguimiento de la evolución política, económica y estratégica de China. Este observatorio se ha convertido en un referente en lengua española para investigadores, periodistas y responsables políticos interesados en entender el país asiático. Además, Ríos ha colaborado con numerosas instituciones académicas, think tanks, dedicados al estudio de Asia-Pacífico, contribuyendo a fortalecer el conocimiento sobre China en todo el ámbito hispanohablante. Es autor de numerosísimos libros y artículos sobre política china, entre los que destacan obras dedicadas al Partido Comunista, a la evolución del modelo político chino y al papel de China en el sistema internacional. Entre sus títulos más conocidos se encuentran estudios sobre el estudio político chino contemporáneo, como venimos hablando, después hablaremos sobre esto, la gobernanza actual del Partido Comunista, la política exterior de China y la cuestión de Taiwán y la geopolítica asiática. Su trabajo se caracteriza por ofrecer análisis accesibles pero a la vez rigurosos, lo que lo ha convertido en una voz habitual en medios de comunicación y publicaciones especializadas cuando se abordan temas relacionados con China. En el panorama de los estudios de China en lengua española, Julio Ríos es considerado una figura clave en la difusión y análisis de la política china contemporánea. Buenas noches, querido profesor. Hola, buenas noches. Muy amable y muy generoso en tu presentación. Muchas gracias. Es un Pues placer estar aquí intercambiando ideas sobre China y en concreto sobre la política china. Gracias por invitarme. no, desde luego el gusto es nuestro. Vamos a comenzar con una pregunta que ya viene siendo habitual entre nuestros entrevistados. ¿Por qué China? ¿Cómo llegó a vincularse con el país? ¿Cómo empezó todo? Bueno, la verdad es que en mi caso quizá la trayectoria sea un poco original, ¿no? Yo creo que habría que remontarse casi a mis años mozos, ¿no? Como diría Heinz Boll, cuando uno empieza a tomar contacto con la cultura china, la civilización, la historia, etcétera, etcétera, bueno, pues eso te genera o simpatía o antipatía, ¿no? Y en mi caso fue más simpatía que antipatía. Y cada vez me interesé más por ese mundo exótico, distinto, diferente, ¿no? Y sobre todo me atrajo mucho la poesía china, ¿no? Li Pai, Tu Fu, Li Qingchao, no sé, todos esos grandes autores clásicos que te descubrían otro mundo, otra forma de escribir, de expresarse, no sé, para mí era todo muy diferente, ¿no? Las máximas chinas, ¿no? Aquellos secretos, ¿no? Que yo creo que ha influido mucho
en que años después pues intentara ese diccionario de expresiones chinas, etcétera, etcétera, ¿no? Centrado ya en el mundo contemporáneo, ¿no? Pero toda esa cultura, todo ese mundo diferente, yo creo que fue el primer gancho, ¿no? A partir de ahí, ya en los años 70, di un poco el salto a la literatura política, ¿no? Pasé de una literatura a otra, ¿no? Nunca en el tardo franquismo nunca llegué a militar en partidos maoístas, ¿no? Pero sí que me llegaba la literatura política de aquellos años, ¿no? Las cuatro tesis filosóficas, no sé, aún guardo como oro en paño colecciones de Pekín Informa de aquellos años, ¿no? De los años 60, 70, etcétera. Aún tengo algunos materiales de esa época, ¿no? Y después ya en los 80 acompañé un poco más analíticamente todo el proceso de la Geige-Kaifang en paralelo a la perestroika y la glasnost, ¿no? Ese estudio comparativo sobre cómo se producía el proceso de transición de economías planificadas a economías de mercado, ¿no? Con el caso soviético por un lado, con Gorbachov, con el caso chino por otro, con Deng Xiaoping, y ya en los años 90, después de la disolución de la Unión Soviética, ahí, bueno, pues China se convierte en el centro de todas las preocupaciones, ¿no? Entonces hay una trayectoria ahí desde, la verdad, bastante joven, ¿no? De los años mozos, como decía antes, y que evoluciona desde lo que es la literatura a la política, pero donde la cuestión histórica, cultural, civilizatoria, aún sigo leyendo poesía china, ¿no? Porque es algo que me distrae mucho, ¿no? Porque exige una lectura atenta, ¿no? Y provoca siempre reflexión y te ayuda a ver la estructura de pensamiento, ¿no? Y todo eso tiene mucha aplicación en la política, aunque a veces parezca que no, ¿no? Pero ahí están un poco los fundamentos de por qué en un momento dado, pues Julio Ríos se adentró por ese mundo, ¿no? Ha sido un cúmulo de circunstancias que revelan pues una trayectoria de cierta continuidad desde hace bastantes años, ¿sí? En su andadura personal, ha pasado como investigador visitante por universidades y centros de investigación prácticamente de todo el país, de toda China, con la finalidad de profundizar sobre todo en el conocimiento político y social del país, de aquí de China. ¿Cómo recuerda estos años y qué es lo que más resaltaría de esa época? Bueno, ese periodo es una parte muy, muy importante, ¿no? Porque yo creo que realmente de China no se puede hablar de oídas, ¿no? Es muy importante el contacto directo, ¿no? La presencia sobre el terreno, ¿no? Y creo que toda esa etapa de contacto, de diálogo, de trabajo con personas, con académicos, con instituciones, etcétera, ha sido determinante para poder realmente profundizar en el conocimiento del país y darse cuenta de que realmente en China hay muchos matices que abordar a la hora de indagar, de profundizar en los fenómenos, en las tendencias, ¿no? Creo que esa es una cuestión clave. Es imposible advertir esa minuciosidad desde fuera, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de trabajar sobre el terreno, a mí me parece que es una cuestión fundamental, ¿no? Y ahí yo diferencio un poco dos escenarios, ¿no? Uno que son, digamos, las visitas, los encuentros, los congresos, los periodos breves en universidades, en centros de investigación, etcétera, etcétera, y después lo que es vivir en China, trabajar en China, pasar largas temporadas, ¿no? Yo es algo que recomiendo a cualquier persona que tenga interés en China, si tiene la oportunidad de pasar un tiempo viviendo entre los chinos, no sé, compartiendo preocupaciones, compartiendo los almuerzos, etcétera, etcétera, los paseos por los parques, etcétera, etcétera,
creo que eso te brinda un conocimiento humano y una perspectiva enriquecedora que de otra forma, solo a través de la lectura de las noticias, de las informaciones o de los libros, por muy interesantes que sean, pues no es completo, ¿no? Entonces esa posibilidad a mí me parece que es clave, ¿no? Y sobre todo es clave para poder desarrollar una interpretación propia de lo que es China, ¿no? Que a mí me parece que es una cuestión también fundamental para todos aquellos que trabajamos China o que China nos interesa como material de estudio, ¿no? Que es la preocupación por no repetir, sino tratar de, a partir de tu propia experiencia y conocimiento, desarrollar ideas propias, un pensamiento propio, ¿no? Que en mi caso, bueno, pues ha sido una preocupación constante, ¿no? Y siempre al abrigo, pues, de esas experiencias de contactos, de intercambios, de programas, y de experiencias más dilatadas de presencia en China, siempre he procurado seguir un poco esa idea china, ¿no? De crear conceptos, de crear ideas, de apuntar a las máximas, ¿no? Entonces esa idea, por ejemplo, de dinastía orgánica, la eficracia, el hibridismo sistémico, el sinocentrismo interdependiente, todos esos elementos que forman parte un poco de mi vocabulario político e investigador, yo creo que serían imposibles a partir solo de lo que es la lectura, el análisis, etcétera, sin la experiencia de vivir en China, de trabajar en China, y es algo que yo recomiendo vivamente, ¿no? Creo que es una etapa necesaria y crucial para realmente comprender un poco el país y sus matices, que son muchos, ¿no? Sí, verdaderamente yo no puedo estar más de acuerdo. Uno de los datos que más nos llama la atención sobre su trayectoria profesional es su pertenencia a la Real Academia Gallega y además a la Comisión de Cultura Gallega en el exterior del Consejo de Cultura Galega. ¿Cuáles son los principales cometidos y retos que se plantean para la lengua gallega desde estas instituciones? ¿Qué proyección tiene el gallego en relación de lo que venimos hablando, ¿no? En relación con los estudios chinos? ¿Y qué relación piensa usted que puede tener la traducción y el trabajo conjunto que podríamos dibujar entre ambas lenguas, entre el chino y el gallego? Bueno, para mí no hay conflicto, ¿no? Entre unas lenguas y otras, ¿no? Hay continuidad. Siempre le he dicho a mis hijas que cuantas más lenguas mejor, ¿no? Y no tiene por qué haber, a veces se plantean conflictos en que tienes que hablar inglés y no tienes que hablar otras cosas, o que es más importante una lengua que otra en función del número de hablantes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no comparto esas ideas. Creo que todas las lenguas son importantes y no veo conflicto, veo continuidad y complementariedad, ¿no? Entonces, en el caso de Galicia, yo cuando planteo los estudios internacionales, lo planteo en dos líneas, en dos orientaciones, ¿no? Que es analizar de una parte lo que ocurre en el mundo y también al mismo tiempo proyectar a Galicia en el mundo, ¿no? Entonces, tanto hablamos de diplomacia como de paradiplomacia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido, además, en el caso concreto de Galicia, es que, sobre todo en los primeros años, en los años 80, 90, cuando yo empezaba a escribir sobre China, sobre temas internacionales y tal, eh, estaba muy instaurada la idea de que el gallego era para la poesía, para la literatura, pero no para temas serios, entre comillas, ¿no? Entonces, cuando uno pretendía escribir en gallego en un periódico sobre un tema internacional, era realmente complicado, porque esos temas había que tratarlos en castellano, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo di una pequeña batalla que creo que al final más o menos se ganó, en el sentido de que, bueno, que en gallego también se puede hablar de política internacional, se puede hablar de ciencia, se puede hablar de tecnología, se puede hablar de cualquier cosa, ¿no? Y creo que, bueno, que es una pedagogía muy necesaria, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, también he promovido la publicación, la traducción del Sun Chi Ping Fa, del arte de la guerra, al gallego, que tenemos una edición muy bonita,
en lengua gallega y en lengua china, en un tomo bilingüe. Estamos ya desde hace algún tiempo con la traducción de algunas obras de Rosalía y en concreto Cantares Gallegos al chino, ¿no? Hay una obra traducida, pero aún muy poco. Y creo que es muy importante ese diálogo entre las lenguas, ¿no? Ese contacto, esa permeabilidad. Yo creo que es fundamental que no veamos conflicto, que veamos complementariedad, que veamos cultura, que veamos enriquecimiento personal en el uso y manejo de cualquier lengua, ¿no? Sea el gallego, sea el castellano, sea el portugués, etcétera, etcétera, ¿no? En mi caso concreto, además, en la cuestión lingüístico diferencial tenía un plus añadido que tuvo muchísima aplicación en el campo china, que es la cuestión de la autonomía, ¿no? Es decir, convertir el hecho de la autonomía, en el caso concreto de Galicia, en un elemento de construcción del diálogo político entre España y China, ¿no? Y ahí fue cuando ideamos aquel programa Minzu, de intercambio de experiencias en materia de nacionalidades minoritarias y de gestión de las autonomías, ¿no? De hecho, el Estatuto de Autonomía de Galicia está traducido al chino. Hemos tenido muchos profesores chinos en Galicia formándose sobre la cuestión de la gestión de la autonomía. Hemos organizado seminarios en la Escuela de Administración Pública. El Parlamento de Galicia es el primer parlamento, y no sé si el único de España, que tiene un acuerdo con un parlamento de una región autónoma china, que es en este caso Mongolia Interior. Es decir, ese hecho diferencial de Galicia con una lengua, con una cultura, con un autogobierno, etcétera, etcétera, es un elemento también importante de construcción de la relación entre España y China, ¿no? Y ahí la lengua desempeña un papel fundamental, ¿no? Y por eso lengua, autonomía, elemento diferencial, unido a las problemáticas de las nacionalidades minoritarias en China, nos permiten o me ha permitido desarrollar un eje de relación con China muy singular y complementario de otros que se están desarrollando en el ámbito de la relación entre España y China, pues en el ámbito de las ciudades o a nivel de autonomías o a nivel de gobierno central, gobierno chino, ¿no? Pero creo que esto es una parte muy, muy importante y desde luego creo que si algo he dejado un poco claro es que en gallego se puede escribir de política internacional y en concreto de política china, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Vamos a abrir ahora uno de los temas que más nos interesan, ¿no? Quizá para esta entrevista, que es sobre el Observatorio de Política China. En 2003 se funda, usted participa en esta fundación y ha sido durante muchos años su director. Para los que nos escuchan, el observatorio es una institución que acomete la publicación de análisis, informes y materiales de investigación sobre el gigante asiático y que se ha convertido en una, yo diría, una de las instituciones de más peso y trascendencia a la hora de conocer las políticas de China. ¿Qué labor ha venido usted haciendo en esta institución o realizaba? ¿Podría señalarnos los principales cometidos del observatorio? Y, en su opinión, ¿cuáles son los retos que quiere afrontar esta institución en el futuro? Bueno, el observatorio nació a principios de 2003 en colaboración con Casa Asia, ¿no? Aquel era un buen momento para los estudios asiáticos en España, cuando nace Casa Asia y aglutina a todas las personas, tampoco éramos muchas, que en aquel momento trabajábamos en temas chinos y en temas asiáticos, ¿no? Pero sobre todo en la cuestión de China, ¿no? Y ahí fue donde, con el IGADI, que había fundado unos años antes, en el año 1991, pusimos en marcha ese proyecto, ¿no? La creación del observatorio como un espacio de reflexión, de asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con China desde el ángulo político, ¿no? Interesaba particularmente resaltar la cuestión política, ¿no? Porque se hablaba mucho de economía, se hablaba mucho de empresa, ese era el ángulo preferencial
en el tratamiento de China, ¿no? Cuando leías en la prensa pues diferentes análisis, etcétera, etcétera, siempre era la economía, que indudablemente es muy importante, ¿no? Pero queríamos complementarlo con la política porque, al menos desde mi punto de vista, consideraba que en gran parte la política es la llave de China, ¿no? Entonces era muy importante conocer en profundidad, conocer en detalle las singularidades de la política china. Y ahí pues entramos en el tema del sistema político, en la cuestión cultural, en la cuestión de sociedad, en el tema de Taiwán, el tema de derechos humanos, en fin, todo el conjunto de temas relacionados con la política interior y exterior de China era un poco el sentido de la creación del observatorio, ¿no? Como un espacio pluridisciplinar muy orientado al tratamiento de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la política china. Y después hay un segundo elemento importante que está muy presente en el inicio del proyecto, que es una vocación más allá de España, una vocación iberoamericana, o si se quiere incluso euroamericana, ¿no? La idea del observatorio era también eh, intentar, en línea con aquello que decía de las ideas propias, del pensamiento propio, a propósito de China, tratar de que el observatorio sirviera como referencia para crear un pensamiento propio iberoamericano en torno a China. Es decir, hay una línea de interpretación del proceso chino muy vinculada al ámbito anglosajón. También existe una línea de pensamiento muy vinculada al mundo francófono. Nosotros llegamos un poco tarde, como casi siempre en muchas cosas. No tenemos, cuando un especialista español o hispanoamericano aborda temas sobre China, la primera fuente, si no sabes chino, pues es fuente anglosajona, o si sabes francés, pues te vas a Francia, etcétera, etcétera. Ah, pero no hay o no había en aquel momento, yo creo que aún está en proceso de construcción, una reflexión propia a partir de nuestro espacio geopolítico, geocultural o geoeconómico a propósito de China. Entonces, la idea era que el observatorio sirviera también de punto de referencia, de punto de encuentro, para que los especialistas hispanoamericanos o iberoamericanos pudieran intercambiar ideas, reflexionar conjuntamente sobre China, ¿no? Y ahí, poco a poco, pues creamos la Red Iberoamericana de Sinología y desarrollamos pues toda una serie de iniciativas en torno a esa idea, ¿no? Y sobre todo sus actividades se centran pues, en análisis, en programas, en proyectos con diferentes universidades, con la Academia de Ciencias Sociales, con mucha presencia en los medios de comunicación, desarrollando a lo largo de todos estos años pues múltiples intercambios que miembros del observatorio realizan estancias en China, profesores chinos que realizan estancias en España, etcétera, siempre mucho con el apoyo, sobre todo desde el primer momento de Casa Asia, ¿no? Que ha sido fundamental en este sentido, ¿no? Y probablemente el mayor reto sea el relevo, ¿no? Los relevos siempre son complicados en todo este tipo de iniciativas, sobre todo cuando se realizan desde el ámbito de la sociedad civil, y ahí estamos en ese proceso desde el año 2022, que fue cuando yo dejé el observatorio. Ahora soy asesor emérito y la dirección ahora está asumida por Raquel León, que es profesora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México, ¿no? Y que está desarrollando una labor estupenda, mucho mejor de lo que yo pude hacer, y que, bueno, seguro que garantiza que el observatorio pues tenga un desarrollo cada día más completo y con mayor impacto y repercusión, ¿no? De hecho, estos mismos días, por ejemplo, que están celebrando en China las Lianhui, las dos sesiones, desde hace más de una década, el observatorio organiza el Simposio Electrónico Internacional sobre Política China, donde confluyen pues
muchos autores, pues más de 20, más de 30, incluso en alguna ocasión ha habido hasta 40 autores de diferentes países de nuestro ámbito geopolítico que presentan sus ponencias sobre economía, política, sociedad, relaciones exteriores, etcétera, etcétera, y que inciden un poco en esa idea, ¿no?, que te expresaba antes, del observatorio como punto de encuentro, ¿no?, como instrumento que galvaniza pues, toda esa corriente de reflexión, de pensamiento, etcétera, que se está desarrollando no solo en España, sino muy ampliamente también en muchos países de América Latina en torno a China, ¿no? Y creo que en ese sentido la propia existencia del observatorio y su continuidad pues garantiza que cada vez más especialistas tengan espacios de proyección, de intercambio de ideas y que consolide esa idea, ¿no? Esa idea principal, ese trazo grueso de pensar sobre América Latina, sobre China, sobre España, de una manera coordinada, de una manera contrastada entre especialistas de unas y otras partes del mundo, ¿no? Muy en la línea de la respuesta que ha venido dando, ¿no? La Asociación Hispánica también nace con este ímpetu o ganas, ¿no?, de acercarse a la hispanidad, a ese estudio de China en español. Entonces, la siguiente pregunta viene perfectamente a colación. Uno de los motivos por los que empezamos estas entrevistas es por dibujar un poco un mapa de cómo está la sinología, los estudios de China en español, ¿no?, en nuestra lengua. Entonces, desde su perspectiva, en los años que ha estado en el observatorio, pues viene realizando el informe anual sobre política china, lo que le obliga a estar en contacto con muchas instituciones prácticamente de toda la influencia, como usted dice, iberoamericana, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle cómo podría o qué podría destacar de la sinología hispánica desde su fundación en 2003 hasta la actualidad. ¿Cómo se encuentra esta sinología? ¿En qué ha mejorado? ¿Ha empeorado en algunos casos? Sí, yo creo que, vamos, para mí es evidente que ha habido una mejora muy significativa, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros, los más añosos, en gran medida, pues hemos sido casi autodidactas, ¿no?, en muchos aspectos, ¿no? Y hoy tenemos un abanico de especialistas sobre lengua, cultura, sobre muchos aspectos de la política china que dan idea de que efectivamente contamos con una masa crítica de la que carecíamos hace 20, 30 años, ¿no? Ahí ha habido una ruptura o un punto de inflexión muy importante a finales del siglo pasado, comienzos del siglo XXI, ¿no?, donde antes pues los estudios sobre China en España pues se centraban mucho en la cuestión cultural, idiomática, la historia, etcétera, etcétera. Y a partir de los años 90, digamos que hemos dado un salto más al análisis político, al análisis contemporáneo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso unido a las posibilidades, al incremento de las posibilidades formativas en muchas universidades que imparten estudios sobre China, la posibilidad de tener más intercambios, más fluidez en las relaciones con China, yo creo que ha ayudado a propiciar un salto cualitativo y cuantitativo también en estos estudios de una manera muy, muy destacada, ¿no? Creo que es evidente que hemos mejorado y nosotros lo notamos pues cuando ponemos en marcha actividades como ese informe anual sobre política china o también el informe que hacemos sobre el problema de Taiwán, etcétera, etcétera, que hay más manos, más personas, más especialistas que pueden abordar este tipo de temáticas con, con conocimiento del momento, de la actualidad, con acompañamiento, con seguimiento, pero al mismo tiempo con capacidad de análisis, con capacidad reflexiva, ¿no? Y creo que esto es algo que hace 15, 20 años pues era mucho más dificultoso, ¿no? Y contamos con voces, contamos con personas
que pueden abordar estas tareas en buenas condiciones, ¿no? Lo que es más importante desde mi punto de vista, insisto mucho en ello, es desarrollar este labor con independencia. Creo que la cuestión del estudio no nos debe llevar a ser loros que repiten lo que dicen unos, lo que dicen otros, sino que hay que tener en cuenta lo que dicen todos, pero después pensar por nuestros propios medios y desarrollar, como digo, nuestras propias ideas, nuestra propia visión. Eso es muy importante, ¿no? Que en nuestro análisis, en nuestra reflexión, tengamos en cuenta cuál es nuestro origen, cuál es nuestro compromiso, cuál es el contexto en el que nosotros actuamos, ¿no? Y ahí el marco cultural, el marco histórico, el marco conceptual, yo creo que es muy importante para que a medida que hay más posibilidades de estudios de China en España, más especialistas, etcétera, etcétera, también cultivemos la independencia de las personas, la independencia de los think tanks, etcétera, etcétera, para que realmente podamos aportar algo, algo sustancial, porque si no es imposible. Y ahí también es muy importante que los poderes públicos comprendan la importancia de esa independencia, ¿no? Porque a veces existe siempre la tentación de pensar que, bueno, si yo doy dinero o apoyo económicamente, financieramente tal proyecto, tal propuesta, etcétera, etcétera, lo que no puedes decir es lo que yo no pienso o que me va a contradecir en mis políticas, ¿no? A veces puede haber diferentes puntos de vista y es necesario gestionar esas diferencias de criterio. No es la diversidad de opiniones, no es algo negativo, es algo enriquecedor, ¿no? Por eso que yo creo que entre los retos de la sinología en España, de los estudios sobre China en España, yo creo que está el afirmar esa independencia de criterio, esa contribución constructiva y enriquecedora al pensamiento y al estudio sobre China desde bases culturales y geopolíticas propias. Es muy importante no ser meros repetidores de ideas de otros, ya vengan de Estados Unidos, ya vengan de otros países de la Unión Europea o ya vengan de China. Es importante que tengamos todo ese material en cuenta, pero es un material que nos debe servir a nosotros para elaborar y para desarrollar nuestros propios enfoques y nuestras propias ideas, ¿no? Creo que esta es una cuestión realmente importante si queremos tener un discurso propio, un discurso original que pueda despertar interés y curiosidad más allá de nosotros mismos y que pueda ser realmente operativo y útil para nuestras propias instituciones, porque si no, pues echarán mano de lo que hay y de lo que es original. Entonces es importante, muy importante, yo creo que tener un discurso propio, ¿no? Entendiendo además cómo está actualmente la geopolítica, definitivamente es un tema importante. Damos un salto temático. Me gustaría preguntarle ahora sobre su labor en publicaciones académicas. Desde 2011 es también director en revistas como Chiesi Zhongguo, una revista de análisis sobre China. ¿Qué tipo de publicaciones acoge la revista? ¿Qué podría destacar de sus principales puntos de emisión o de captación de investigadores? ¿Y en qué idioma se publica la revista? Sí, empezando por el final, se publica en diferentes idiomas, pero preferiblemente en castellano, también hay en portugués, en chino, en inglés, creo que también se ha publicado algún artículo en francés. La idea de este trimestral es, de alguna manera, destacar aquellos análisis, aquellos estudios sobre China de nuestro ámbito eh, geocultural, ¿no? El ámbito pues, de América Latina, de España, Portugal, iberoamericano, ¿no? Que estudia en China, ¿no? ¿Por qué?
Desde el observatorio lo que percibíamos era de que cada uno trabaja en su torre y todos pues intentamos publicar pues en una revista anglosajona o francesa, etcétera, etcétera, pero existe poco contacto entre diferentes investigadores, ¿no? Entonces, lo que queríamos era abundar un poco en esa idea, ¿no? Oiga, vamos a desarrollar unas ideas propias desde nuestro ámbito geopolítico, geocultural, y para eso lo que necesitamos es dar a conocer a los autores, dar a conocer las áreas de especialización de cada autor, dar a conocer sus trabajos, sus trayectorias y de esa manera pues fomentar un conocimiento y un intercambio de ideas entre bueno, pues los especialistas del Colegio de México, de Brasil, pues de Chile, etcétera, etcétera, de Argentina, en fin, de aquellos países que tienen una trayectoria densa en relación a China y que sin embargo, pues en España son desconocidos para muchos o muchos autores españoles que en Argentina o que en México, pues no son tan conocidos. No se trata de dar visibilidad a autores, a estudios, etcétera, para poner en diálogo pues, las dos orillas a propósito de China, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Por eso Jesse Chongwo, análisis y pensamiento iberoamericano sobre China, ¿no? Y además dejando espacio abierto para todas las disciplinas, ¿no? No solo política o política interior o política exterior, sino también pues, economía, sociedad, cultura, etcétera, de tal manera que se pudiera a través de esta publicación tener una radiografía de cuál era el momento de los estudios sinológicos en el área iberoamericana, ¿no? Y de hecho la publicación sigue funcionando, ¿no? Y cada 3 meses, pues 6, 7 artículos seleccionados, algunos ya publicados, otros originales, pero que de alguna forma dan cuenta a través de su trayectoria, de la observación, así con cierta perspectiva de cómo nació hace unos años, cómo está hoy, y ves que efectivamente la calidad y la diversidad de los autores en nuestra área cultural es cada vez mayor y la profundidad de los estudios sobre China en nuestro ámbito sigue avanzando, sigue mejorando y hay nuevas cohortes de especialistas que vienen detrás de nosotros que vienen con mucha fuerza, con mucho empuje, con mucha preparación y que necesitan espacios donde poder visibilizar su trabajo, ¿no? Y en la medida de nuestras posibilidades desde el observatorio, con esta publicación, lo que queríamos era aportar un elemento más de encuentro y de visibilidad y de puesta en valor, ¿no? Y de reconocimiento pues, de esa nueva realidad emergente, ¿no? Y que da cuenta de esa inmensa transformación que hemos vivido en los estudios sinológicos, ¿no? Porque esto hace 20 años, hace 30 años, no había. En fin, había la publicación de la revista del Colegio de México y poco más, ¿no? Sin embargo, hoy existe densidad suficiente como para contar con esta y con más publicaciones en torno a China sin ningún tipo de problema, ¿no? Y esto es un dato muy positivo, ¿no? Y que abunda también para el observatorio en esa idea de la importancia de la comunicación, ¿no? Aunque cada uno trabaje en su torre de marfil, es muy importante estar en contacto y es muy importante además que cada autor tenga visibilidad, ¿no? Y por eso en una sociedad como la actual, donde bueno, la comunicación y la incomunicación son a la vez las reinas, ¿no? Es muy importante la proyección, ¿no? Los autores, que no solo en las revistas académicas, sino también en los medios de comunicación en general, que haya presencia de estos analistas, ¿no? Y que no tengas que echar manos de otro tipo de autores, ¿no? Por eso es muy importante que un autor español pueda escribir en la prensa chilena o en la prensa argentina o en la prensa mexicana y a la inversa, que sinólogos de estos países también puedan publicar en España o en Portugal o donde sea, ¿no? Crear una corriente que fluya entre ambas realidades, ¿no? Yo creo que
en ese sentido, la publicación, el Jesse Chongo, ayuda a reconocer esos nombres, esos autores que están día a día acompañando esos cambios en China y que ya sea una empresa, ya sea un medio de comunicación, ya sea un gobierno, puede en un momento dado pues consultar, pedir una colaboración, etcétera, para tener un conocimiento en detalle sobre China en un determinado aspecto, ¿no? Y creo que en ese sentido la aportación de este tipo de publicaciones y de esta apuesta del observatorio por la comunicación, por la presencia en los medios, es muy importante porque da visibilidad a un trabajo que desarrollamos así, metidos en una biblioteca y que, bueno, lo disfrutamos mucho porque nos gusta, pero es muy importante que también tenga una proyección social más allá del ámbito personal, más allá incluso del ámbito académico para evitar caer en lo que yo llamo a veces la sinología de campanario, ¿no? Que es muy profunda, pero está allí en una torre elevada, pero que no acaba de impregnar la sociedad de la que formamos parte, ¿no? Entonces, si te quedas en el campanario y no te bajas a la realidad, pues yo creo que pierde efectividad, ¿no? Y esa efectividad en el ámbito académico yo creo que es también importante considerarla. Y no es fácil, sobre todo tal como ocurre hoy con el mundo académico, universitario, donde, bueno, la carrera se orienta en una determinada dirección, donde hay que cubrir tantas cosas y hacer tantos números para acumular méritos, y etcétera, etcétera. Y eso nos encierra mucho en la sinología de campanario y nos aleja un poco de esa sociedad de la que formamos parte, ¿no? La verdad, un gusto escucharle. Nos vamos acercando hacia el final de nuestra entrevista. Vamos a seguir con el tema de las publicaciones. Me gustaría resaltar su última obra, China y España, un futuro compartido, que además tengo de haberla leído, me la regaló el propio Víctor Cortizo. En esta obra, usted pone a trabajar a diferentes sinólogos para crear una obra conjunta reflexiva en la que se analiza el futuro de ambos países, ¿no? De España y de China. ¿Cuáles podría resaltar como las conclusiones más claras de la obra y evidentes, presentes en ella a través de la voz de todos estos sinólogos? Sí, esa es para mí otra pequeña obsesión desde hace años, ¿no? Lo de reunir, crear confluencias, crear convergencias, ¿no? Este libro que citas es sobre los 20 años de la Asociación Estratégica Integral. Hay otro libro colectivo publicado por Catarata, que es el del año 2013 sobre las relaciones entre España y China por el 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Y hay otro anterior que publicamos hace un par de años, que era Chibérica, la idea de la relación entre China y la península ibérica, donde especialistas españoles y portugueses reflexionamos sobre cómo vemos China desde diferentes aspectos, economía, sociedad, etcétera, etcétera. A mí me parece que estos ejercicios de reflexión son de mucho interés, porque ayudan a describir, a hacer una diagnosis de cómo se ven determinado tipo de problemas, ¿no? Y en el caso concreto de las relaciones entre España y China, yo creo que el libro pues, nos ofrece una visión bastante completa de cuál es el nivel de las relaciones entre España y China y la conclusión yo creo que es bastante unánime, en el sentido de que existe un buen momento institucional en la relación entre España y China, ¿no? Que son socios económicos muy importantes, ¿no? Bueno, sobre todo para España, ¿no? Porque es el cuarto socio comercial, etcétera, etcétera, pero también porque existe una sintonía política muy próxima y que además no se resiente o no se ha resentido, por lo menos hasta ahora, no sabemos qué puede pasar más adelante. El mundo está un poco revuelto con Trump y cuáles son sus proyecciones
ideológicas y políticas en España, etcétera, etcétera, pero hasta ahora no se ha resentido mucho con la alternancia política, ¿no? Y eso es una característica muy importante en las relaciones entre España y China, ¿no? Yo creo que hay respeto, una relación de comprensión muy cercana entre España y China, y ese libro en gran medida refleja esa idea, ¿no? De que, bueno, que España y China son buenos socios. Hay muchos campos en los que estamos trabajando, hay muchos campos en los que podemos certificar la existencia de resultados de interés para ambas partes, y al mismo tiempo aún existe mucho potencial de desarrollo en las relaciones bilaterales, ¿no? Y yo diría además que en el campo académico existe mucha capacidad y mucho espacio para seguir avanzando en la reflexión académica, en la reflexión teórica sobre esos vínculos bilaterales, ¿no? No sé qué recorrido, porque ese dato de la complejidad del momento político internacional, y que tiene tanta repercusión en un ámbito geopolítico que para nosotros es muy importante, como es el caso de América Latina, ¿no? Y que va a repercutir de manera muy significativa en la relación con China, ya lo está haciendo, ¿no? Ahí, durante mucho tiempo hemos hablado de la triangulación. Yo creo que la triangulación tenía mucho sentido en el ámbito académico, lo sigue teniendo. En otros ámbitos probablemente China no necesita de España, lo puede hacer directamente, pero la relación ahora puede cambiar. Y en esos ámbitos también puede ser que el hecho de que España y China compartan una misma visión sobre el impacto de la doctrina Monroe en América Latina puede permitir el desarrollo de una relación triangular mucho más provechosa, ¿no? Yo creo que ahí el libro es un aporte muy interesante para poder estudiar las relaciones entre España y China, y creo que es un libro de referencia en ese sentido de gran valor, y que demuestra que efectivamente las posibilidades de la relación entre España y China siguen siendo muy importantes, ¿no? Yo añadiría al libro una cosa, que es la importancia de aprovechar los puentes simbólicos. En el pensamiento, en la política china, lo simbólico tiene una gran relevancia. Nosotros no acostumbramos a dignificar y reconocer el valor de lo simbólico. Eso tiene mucho que ver con los rituales, ¿no? Y con el pensamiento confuciano, en el caso concreto de China. En nuestro caso, por ejemplo, figuras como Martín de Rada, Diego de Pantoja, eh, Pepe Castedo, etcétera, etcétera. Me parece que es muy importante dignificar, reconocer esas trayectorias e instituirlas como puentes simbólicos de la relación entre España y China. Es un aspecto que en España descuidamos mucho, que en China le dan mucha importancia, porque sientas un poco las bases culturales y civilizatorias, histórico-culturales de la relación bilateral, ¿no? Sobre eso se puede construir política, economía, sociedad, etcétera, etcétera. Si eso lo ignoramos, cosa que en China no se hace, pero aquí tenemos cierta tendencia a hacerlo, estamos desaprovechando un puente simbólico en la relación bilateral que tiene un alto valor. Y en ese sentido yo creo que nos queda un aprendizaje por desarrollar, ¿no? Y en el siguiente tomo que hagamos sobre las relaciones bilaterales, yo creo que este tema tenemos que incorporarlo de forma más significativa, más relevante, ¿no? A la luz de sus últimas e inspiradoras palabras, me gustaría finalizar la entrevista, ¿no? Preguntándole cómo piensa o incluso desea, ¿no? Escuchándole que sean las relaciones futuras entre Galicia, España, la hispanidad en su conjunto y China, y qué futuro sueña para ambos mundos.
Bueno, yo a pesar de la complejidad del momento actual, quiero ser optimista, ¿no? Estamos viviendo situaciones que probablemente no imaginábamos, que pueden incluso agravarse en las próximas semanas o en los próximos meses. Yo creo que en ese sentido la relación bilateral entre España y China en concreto, si algo está determinada es por la estabilidad, la sintonía, ese sentido de la cooperación que siempre ha defendido España, incluso en la Unión Europea, frente a otro tipo de posiciones más confrontativas. Y yo creo que es muy importante a futuro preservar ese marco, ese enfoque maestro de la relación bilateral para que sean cuales sean los problemas que puedan surgir en el futuro inmediato, que seguro que los habrá, que podamos afrontarlos pues, de manera racional, lógica, con espíritu constructivo y que ayude a fortalecer esos vínculos entre España y China, ¿no? Por otra parte, creo que en la medida en que ese enfoque de la relación se mantenga, se persevere en él, también puede ser un activo muy importante para expandir esa dimensión al conjunto de los países iberoamericanos, ¿no? Y creo que tanto la idea de China como la idea de España es efectivamente recorrer ese camino en términos positivos, ¿no? Hemos visto en los últimos tiempos testimonios empíricos, digamos, de la buena salud de esa relación y como dice una máxima china, de esas que tanto me gustan a mí, donde hay voluntad, hay un camino, ¿no? Y si existe voluntad por parte de España y por parte de China, pues gran parte del camino está trazado y creo que no existe ningún inconveniente objetivo para poder transitarlo de manera positiva, ¿no? Bueno, la verdad que ha sido, profesor Julio Ríos, ha sido un verdadero placer escucharle durante estos minutos. Ya es una tradición en las entrevistas de la Asociación Hispánica de Estudios de China que le dé paso a Víctor Cortizo, el presidente, para que lo despida. Muchas gracias, Juan Bueno, Carlos. pues Julio, la verdad es que bueno, normalmente cierro la entrevista y muchas veces tengo que agradecer a personas con las que no conozco y que a veces las propias entrevistas son nuestro primer encuentro. No es así el caso, una amistad ya de bastantes años y al que él sabe y sabes, Julio, lo que siempre te he admirado, seguido y todo lo que he podido de alguna manera acreditar de este compromiso que tienes con el encuentro en realidad entre Galicia, España y China, ¿no? Yo creo que es una vida comprometida en lo académico, en la investigación, también en las iniciativas, porque yo creo que si algo admiro de Julio es la capacidad de seguir haciendo propuestas y poner en la mesa pues posibilidades a veces un poco disruptivas, ¿no? Y me quedo con esta parte final tuya, ¿no? Con lo referente a la memoria y lo simbólico. Yo creo que es cierto que en el mundo hispano y en el mundo español tenemos símbolos, tenemos personas, tenemos momentos históricos, tenemos un montón de pequeños hitos que si pusiéramos en valor serían la muestra de un gran recorrido y sobre todo una señal de una gran estabilidad de cara al futuro. Pero desgraciadamente, pues quizá un mal de este país es que perdemos la memoria con mucha facilidad y es bueno que haya gente como tú que esté recordando siempre que así sea. Como siempre ha sido una maravilla escucharte, Julio, y bueno, imagino que siempre pensando cosas nuevas y bueno, y muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado a esta asociación que también está creciendo y que también, pues oye, hay determinadas personas que la inspiran y sabes que es una gran verdad si decimos que tú eres una de ellas. O sea que un gusto oírte como siempre y siempre dispuestos también a que a lo que te apetezca hacer con nosotros también en el futuro. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad es que ha sido un placer y no quisiera también desaprovechar la oportunidad para felicitaros por vuestro proyecto, por vuestra actividad y por vuestro empeño en seguir apostando por la sinología hispánica, ¿no?
En fin, entre nosotros nos conocemos ya desde hace algún tiempo y hemos colaborado en diferentes proyectos y seguro que lo vamos a seguir haciendo en el futuro porque creo que compartimos una misma visión y una misma idea a propósito pues, de las relaciones con China y de la importancia de que los estudios sobre China en España pues, se desarrollen de forma lo más adecuada e interesante posible, ¿no? Creo que la Asociación Hispánica puede desarrollar un importante trabajo en ese sentido y en la medida en que esté en mi alcance, pues estoy a vuestra disposición siempre. Pues muchas gracias. Un placer. Un placer.